Saludos y bienvenidos. Hoy os presentamos este enorme tablero construido específicamente para recrear una de las batallas del fin de los tiempos. Representa el territorio de Naggaroth, el reino de los elfos oscuros. Y como veis, se trata de un tablero de dimensiones notables. Mide 1,50 de ancho por 3,30 de largo. Y ahora os lo vamos a presentar. La mesa de juego está dividida en dos partes. Por un lado, esta extensa llanura, que de hecho tiene las medidas de un tablero normal, con estas formaciones rocosas de aspecto afilado y puntiagudo, con manchas de hierbas aquí y allá, y con estos pinos que representan la típica vegetación de un clima frío. Pero sin duda alguna, lo más representativo de esta mesa es esta fortaleza, la fortaleza de Naggaroth, que es nada más y nada menos que la capital de los elfos oscuros. Estaréis viendo algunos de los pasos en la construcción de la ciudad. Los materiales que utilicé son fundamentalmente tres: poliestireno de alta densidad para el esqueleto de toda la fortaleza, madera DM y PVC espumado, que son estas láminas de color blanco. Como he dicho otras veces, este es el mejor material que he probado para cortar y esgrafiar láminas. Posteriormente he añadido un montón de detalles con piezas de resina y plástico de varios kits de Citadel. Como siempre, lo primero al empezar un proyecto así es buscar referencias, información e inspiración. Busqué imágenes de arquitectura de elfos oscuros en libros, en cartas y en la web, así como de castillos de fantasía en general. Y a partir de ahí empecé a esbozar mi propio diseño. Había algunas pautas que tenían que estar sí o sí. La arquitectura tenía que ser imponente y además con un aspecto esbelto, puntiagudo y oscuro. Así que veréis un montón de detalles en este sentido que, pintado de otro color, quizá podría incluso asemejarse a un castillo alto elfo, pero obviamente con estos detalles, con este pintado oscuro, con estas calaveras, estas cadenas, pues le da un aspecto mucho más tenebroso. La guinda del pastel era iluminar tanto lo que era el foso como las ventanas y especialmente el pasillo que conecta con el puente. Así que utilicé luces LEDs que puedes ir cambiando de color y me pareció que esta luz de color violeta o incluso verde era la que más se adecuaba. Vamos a descubrir los secretos de este imponente elemento y empezamos por la carretera principal. Es una carretera bien pavimentada, pero ya vieja, con miles de años de antigüedad, que conecta con otras ciudades. En cuanto llegamos al inicio del puente, un par de amenazantes estatuas custodian el camino. Estas piezas proceden de uno de los fulcros arcanos de octava edición. Pasamos el acantilado y empezamos a recorrer un larguísimo puente hasta la entrada de la ciudad. Un puente que salva también el profundo foso que rodea las murallas. Podéis ver aquí que las paredes del puente tienen elementos ornamentales estilizados y puntiagudos. Por toda la fortaleza veréis también este símbolo. Esta calavera es la misma, pero escalada, que la que llevan los escudos de los elfos oscuros. Antes de llegar a la puerta nos encontramos con estas torres que flanquean la entrada. Puentes estrechos y gráciles los conectan con las murallas y unas cadenas cuelgan de ellas para darle este aspecto más siniestro. La entrada también es enorme, la arquitectura del poder, para que grandes regimientos puedan pasar por ella, ya sea en peana de 20 o de 25 milímetros. La puerta da paso al largo y oscuro túnel, al que he puesto, como os decía, unos LEDs para iluminar desde abajo. Encima de la puerta, un balcón con un espacio para colocar personajes individuales precede a la entrada a la propia fortaleza. Y finalmente tenemos la parte superior de la fortaleza. Estas almenas quizá os suenen, y es que me inspiré para diseñarlas en una ilustración del Warhammer Total War, que luego mandé a un escultor para que me las esculpiera y luego las imprimí en 3D.
Todas estas almenas custodian un pasillo de ronda con una anchura suficiente para que regimientos de 5×4 puedan moverse libremente. Y finalmente corona todo este conjunto un arco de triunfo custodiado por 2 estatuas. Y este conjunto tiene su significación. Estas 2 estatuas que veis aquí, la de la derecha pertenece a Cain, el archiconocido dios de la mano ensangrentada, y al otro lado está Asurian, el dios de los altos elfos. Y diréis, ¿qué hace aquí Asurian? Pues bien, esta es Naggaroth, donde reina Malekith. Y Malekith se considera rey no solo de los elfos oscuros, sino de todos los elfos. Como veis, en el arco de triunfo hay un friso lleno de estatuas de guerreros elfos oscuros. Y encima, por encima de todo, está una estatua al propio Malekith. Esto simboliza que Malekith está por encima de todos y que sustenta su poder gracias al ejército, y que tanto Asurian como Cain están de su lado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Solo me queda agradecer a los miembros de Patreon el apoyo que me están brindando, sin los cuales esto no sería posible, y al resto de vosotros animaros a participar en nuestra comunidad. Así que nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.